Bienvenidos alumnas y alumnos que cursan el primer grado de secundaria a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa 2. ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes compartiendo un contenido más de la asignatura Lengua Materna. Soy la maestra Erandi Rodríguez y en esta sesión les tengo noticias. En los próximos minutos imaginaremos que estamos en el programa Secu Noticias y ustedes se convertirán en periodistas para que juntos continuemos aprendiendo desde casa. Pero, ¿qué es un periodista? Un periodista es alguien que trabaja en la investigación, redacción y administración de noticias. Pero existen diferentes tipos de periodistas. Quien redacta notas informativas, entrevistas y reportajes se le llama reportero. Al que elabora artículos, articulista. Al que hace editoriales, editorialista. Al que hace columnas, columnista, y al que realiza crónicas, cronista. Todos ellos son periodistas sin importar cuál sea su especialidad. Entonces, ¿están listos para ser periodistas? Si es así, comencemos. Imaginen que en esta sesión están sintonizando su noticiero Secu Noticias para descubrir las partes de la nota informativa y la forma en la que está construida. El aprendizaje esperado de su noticiero es: lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. El propósito de la sesión es leer para interpretar noticias. Para llevar a cabo este propósito, cuento con la presencia de los mejores periodistas del medio, alumnas y alumnos del primer grado de secundaria de todo el país. Y ahora les tengo noticias. ¡Extra, extra! Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno de notas, bolígrafo o lápiz, lápices de colores, algunas revistas o periódicos, tijeras y pegamento. También pueden apoyarse en su libro de texto de lengua materna, así como en su maestra o maestro. ¿Quién mejor que ellos para guiarlos en su proceso de aprendizaje? Pero volvamos al tema, pues les tengo noticias. El 19 de septiembre de 1985, la capital del país se sacudió con un sismo de magnitud 8.1 a las 7:19 de la mañana. El movimiento devastó la Ciudad de México, provocó daños severos en cientos de edificios y causó lamentablemente la muerte de miles de personas. Exactamente 32 años más tarde, el 19 de septiembre de 2017, en punto de las 13 horas con 14 minutos, el acontecimiento ocurrió nuevamente. Un sismo de magnitud 7.1 sacudió la Ciudad de México, Puebla, Morelos y otros estados aledaños, causando daños materiales y pérdidas humanas provocadas por el derrumbe de varios edificios y casas. Este último sismo seguramente lo recuerdan ustedes, porque lo vivieron o se enteraron de lo escucharon en clase cuando cursaban cuarto grado de primaria. ¿Cómo fue su experiencia en aquel momento? ¿Dónde estaban aquel martes 19 de septiembre a la 1:14 de la tarde? ¿En su comunidad se percibió el sismo? ¿Qué desastres naturales ocurrieron cerca de su comunidad? ¿Qué fue lo más impactante durante y después del sismo para ustedes? ¿Por cuáles medios se enteraron de la noticia? Este hecho fue sin duda una noticia de alto impacto. Diferentes fuentes de información difundieron la noticia con una versión que dependía de la impresión del periodista, de los testimonios y del lugar donde cada uno presenció el desastre natural. Por tales motivos, es bastante probable que encontremos datos diferentes sobre el tema en las distintas fuentes de consulta. Cuando un hecho nos parece importante dentro de nuestro entorno, hacemos lo posible por contarlo a la mayor cantidad de personas, de forma que cause impacto en quienes lo escuchan. En ese momento, nos sentimos protagonistas de lo ocurrido. Si logramos interesar o aportar nueva información, sin embargo, para dar una excelente noticia, debemos primero conocer cuáles son las partes de la nota informativa y cómo se construye. Para comenzar, veamos juntos el siguiente video sobre los géneros del periodismo.
Como se menciona en el video, son varios géneros del periodismo: la prensa, periódicos y revistas, la radio, la televisión y las plataformas digitales son los medios en que se desarrolla el ejercicio periodístico. El periodismo se ejerce a través de variadas formas de expresión denominadas géneros. Los géneros del periodismo se distinguen entre sí por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos. Informativos, noticia o nota informativa, entrevista o reportaje. De opinión, artículos o editorial. Híbridos, crónica o columna. La noticia o nota informativa es el género fundamental del periodismo, el cual tiene como objetivo dar a conocer los hechos de interés. La información periodística transmite información sobre un hecho actual, desconocido, inédito y de interés general y con determinado valor político-ideológico. A este hecho se le llama noticia. La noticia es un relato oral o escrito sobre un hecho de interés ocurrido recientemente, difundido a través de los diversos medios de comunicación, prensa, radio, televisión o internet. Y las características de la noticia son: hecho de actualidad. Lo que hoy es noticia, mañana puede que no tenga ningún valor noticioso. Veracidad. Los hechos que se relatan deben ser verdaderos y por lo tanto verificables. Objetividad. Cuenta los sucesos sin añadir opiniones o adjetivos calificativos. Específico. Es un texto breve y denso que aporta mucha información con palabras precisas. Interés. Solo es noticia aquello que interesa al público. Al momento de leer una nota informativa, consideren de qué manera las características que acabamos de repasar están presentes. Esto les ayudará a valorar la calidad de la nota informativa y, por ende, establecer qué tan confiable es como medio de información. Ahora que conocemos las características de la noticia, identifiquemos cuáles son las preguntas que deben responderse para construir una noticia. En el video se explica que los elementos que integran cualquier hecho noticioso reflejan el hecho, los acontecimientos e ideas que conforman la noticia, la esencia del hecho, qué ha sucedido, de qué se trata, el sujeto, quién realiza la acción, los protagonistas, antagonistas y todos los personajes que aparecen en la noticia. El tiempo, la acción tiene un tiempo concreto, marca su inicio, su duración y su final. ¿Cuándo sucedió o en qué momento ocurrió? El lugar. ¿Dónde se llevó a cabo? Delimita o señala el lugar o espacio en el que ocurrieron los hechos. La finalidad. Presenta las razones que han originado los hechos. ¿Por qué se produjo? ¿Cuál ha sido la causa? Y la forma. Describe las circunstancias y los modos con los que se han presentado los hechos. ¿Cómo sucedió? Es importante que ustedes, como periodistas, aprendan a identificar los elementos que integran la noticia, pues a partir de esta clasificación se irá construyendo la nota informativa. Las respuestas a estas preguntas son las mismas que generalmente se hacen las personas interesadas en la información. La explicación determinará la amplitud de la noticia. Ahora sí, ¿están listos para el reto? ¿Conocen cuáles son los elementos que incluyen en una noticia? Muy bien, entonces resolvamos juntos el siguiente crucigrama. Lean con atención cada oración y en el recuadro correspondiente coloquen el concepto que se describe. 1.
Presenta las razones que han originado los hechos. 2. Acción concreta que marca su inicio, su duración y su final. 3. Describe las circunstancias en que se presentan los hechos. 4. Delimita el espacio en el que ocurrieron los hechos. 5. Personajes que aparecen en la noticia. 6. Acontecimientos que conforman la noticia. ¿Tienen ya sus respuestas? ¿Lograron completar el crucigrama? ¿Les faltó alguna palabra? Veamos la solución. ¿Cuántas respuestas acertaron? Seguramente encontraron y colocaron todas las palabras en el crucigrama antes de revisar los resultados. Entonces, no se les vaya a olvidar. La información que presenta una nota informativa responde a las preguntas ¿qué?, ¿quién o quiénes?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, y ¿cómo? Cualquiera de las preguntas fundamentales que responde la noticia pueden utilizarse para destacar lo más importante del hecho al momento de presentar la información. Revisemos algunos ejemplos. Si lo que se busca es destacar el qué, entonces el hecho será lo primero que se mencione en la redacción de una noticia. Destacar el quién es utilizado en noticias sobre declaraciones o actos que señalan la importancia de una persona o institución en los hechos. Por ejemplo, las personas que habitan en las zonas donde se apreció el eclipse solar compartieron videos y fotos del fenómeno natural. El cuándo normalmente aparece como hoy, ayer, anoche, esta mañana. El próximo lunes, un eclipse solar oscurecerá el cielo de varias ciudades del continente. El dónde se usa únicamente cuando el hecho es importante o significativo por el lugar donde se produce. Por ejemplo, en varias ciudades del continente, un eclipse solar oscureció el cielo el día de ayer. El cómo generalmente reseña acontecimientos presenciados por el reportero. Los detalles humanos y la forma en la que se produjo el acontecimiento dan la clave de su significado. Por ejemplo, mira mamá, se hizo de noche en pleno día, decía un niño a su madre conforme avanzaba el eclipse solar visible desde varias ciudades del continente el día de ayer. El por qué o para qué se utilizan hechos o declaraciones que requieren de una explicación para el público con el fin de que puedan percibir el significado del acontecimiento. Por ejemplo, por el próximo eclipse solar, que podrá verse desde varias ciudades del continente, las escuelas suspenderán clases desde temprano. Ahora que conocemos cuáles son los elementos que integran una noticia, hagamos otro reto. Revisen su revista o periódico y seleccionen una noticia de interés. No importa si esta habla sobre deportes, espectáculos, política o economía. Tampoco importa si es una noticia nacional o internacional. Solo necesita ser noticia. Una vez que hayan elegido la temática, recorten y peguen en su cuaderno de notas el fragmento que habla sobre la noticia que seleccionaron. Lean la noticia y durante la lectura identifiquen la información que responde a las 6 preguntas. Fíjense bien en qué parte de la nota informativa encontraron los datos que las respondan y señalen lo siguiente. Subrayen con rojo la parte de la noticia que responde a la pregunta ¿de qué trata? Con azul, subrayen quién o quiénes realizan la acción. Con verde, el párrafo que menciona cómo sucedieron los hechos. Con rosa, señalen en qué momento ocurrió la noticia. Con naranja, la causa que originó el acontecimiento. Y con amarillo, la información que explique dónde sucedieron los hechos. Tengan en cuenta que no siempre encontrarán todos los datos en una misma noticia. A veces, solo se responden algunas preguntas, principalmente aquellas que explican el qué sucedió, cómo sucedió y cuándo sucedió. Una vez que identificaron la información que responde a las 6 preguntas,
identifiquen qué información es la que se destaca la nota informativa. El hecho, el lugar, el tiempo, el o los protagonistas, la razón o el cómo. Y reflexionen sobre qué impacto tiene en el lector y cuál es el propósito de focalizar ese dato. Incluyan su reflexión debajo de la noticia que pegaron en su cuaderno. Ya repasamos qué información se incluye en una nota informativa. Ahora repasemos las partes que la conforman. Una noticia se conforma del titular, el sumario, la entrada, el cuerpo y el remate. Los titulares y sumarios son la llamada de atención con la que los medios informativos anuncian la noticia. Se presenta de mayor tamaño y en ellos se menciona la información de mayor impacto. La entrada, entradilla o lead, que es un término en inglés que significa introducir, es el primer párrafo conformado comúnmente por 4 o 6 líneas donde se da a conocer lo más sobresaliente del hecho. Suele dar respuestas a algunas de las preguntas sobre qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Se redacta de manera interesante y en ocasiones puede aparecer en negritas. Su extensión ideal no debe sobrepasar las 60 palabras. Este apartado se observa comúnmente en las noticias más amplias. El cuerpo es el desarrollo de la noticia que se menciona en los titulares, sumarios y entradilla. Este desarrollo se realiza por lo general en orden decreciente de importancia, es decir, aquello que resulta de mayor importancia se colocará sobre las primeras líneas del cuerpo, mientras que lo menos importante se colocará al final de este. Explica y responde con detalle qué ha sucedido, a quiénes le sucedió, el modo, las causas, el momento, la finalidad y el lugar. Además del texto, la noticia se puede complementar con fotografías o gráficos. En la última parte, observaremos el remate, el último párrafo de cualquier noticia donde se coloca un dato secundario que señala la conclusión del acontecimiento y se da cierre al hecho. Veamos el siguiente ejemplo. En esta noticia se señala con naranja el título y subtítulo, con amarillo la entrada, con verde el cuerpo de la noticia y con azul el cierre de los hechos. También podemos observar que existe una ilustración de apoyo acompañada del pie de fotografía y ambas señalan con color rojo. Con café se menciona el nombre del periodista, autor de la noticia. Ahora les toca a ustedes. Busquen en algún periódico o revista otra noticia que llame su atención. Recórtenla, péguenla en su cuaderno y señalen las diferentes partes que conforman la nota periodística, tal como se muestra en el ejemplo. Con color rojo, la imagen y el pie de la ilustración. Con café, el nombre del periodista o la agencia de noticias. Con naranja, el título y subtítulo. Con amarillo, la entrada. Con azul, el cuerpo de la noticia. Y con verde, el cierre o remate. La noticia puede conformarse de diferentes hechos, con declaraciones anónimas o testimonios. Existen diferentes niveles de confidencialidad. Fuentes de atribución directa, donde el periodista tiene autorización para nombrar la fuente y se puede identificar claramente los nombres y apellidos de quienes brindan la información sobre la nota. Esta referencia aumenta la credibilidad y cuenta con un mayor valor informativo. Información con atribución reservada. El periodista oculta la identidad de la fuente. Es una fórmula utilizada por las fuentes que ofrecen información que será tomada con cuidado. Es recomendable sospechar de ella y preguntarse cuál es la intención o los intereses de la persona que proporciona la información para que los demás la conozcan.
Este tipo de fuente no desea ser identificada. Sin embargo, se puede citar contextos y retransmitir palabras. Por ejemplo, un mando medio del Tribunal Supremo asegura que, o fuentes no identificadas confirman que, y fuentes extraoficiales. El periodista recibe información no publicable. Es una información para uso exclusivo con la única función de hacerle comprender lo ocurrido. En ningún caso puede publicarse, solo es un aporte de datos más para completar la información del periodista. Si cuentan con su libro de texto, pueden repasar este contenido de forma libre y consultar los diferentes medios de comunicación: radio, televisión, periódicos, revistas o internet, identificando las distintas notas informativas y los conceptos que revisamos en esta sesión. Así podrán darse cuenta de que constantemente estamos rodeados de noticias. Para terminar, les sugiero que escriban un comentario breve sobre la información que repasamos en esta sesión y compartan con sus familiares cuál fue su experiencia como periodistas de este programa. Además, elaboren una lista de preguntas de las posibles dudas que tienen al respecto. Seguramente podrán resolverlas conforme consoliden este aprendizaje esperado. Es importante que todo lo trabajado lo realicen en su cuaderno, para que sea la evidencia de lo aprendido en esta sesión. Me da mucho gusto que juntos hayamos podido aprender y reconocer la estructura y los elementos de la noticia para leer e interpretar la información que se publica en diferentes medios. Gracias a todos por acompañarnos en una emisión más del noticiero Secu Noticias, pero sobre todo, gracias a los y las periodistas que cursan el primer grado de secundaria. Ustedes hicieron posible este noticiero realizando cada uno de los retos sugeridos. Ahora les tengo noticias. ¡Terminamos! Gracias por compartir conmigo esta sesión de lengua materna, en la que hemos trabajado el aprendizaje esperado, lee y compara, notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. Soy la maestra Erandi Rodríguez López y en esta ocasión hemos aprendido algo juntos. Recuerden que este espacio les permite continuar avanzando en su proceso escolar y adquirir nuevos conocimientos. Por eso, aprovechemos estas sesiones y, por supuesto, sigamos adelante con este ciclo escolar que aún nos queda mucho por explorar. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.